Ya. Ya, A su Melania. Ya, ya, más serios, pues. listo. Ok, bien, pues el día de hoy vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 18 de Filipenses, ¿vale? Entonces vamos a dar una lectura rápida a todo, es decir, desde el 1:17, perdón, 1:27 hasta el 2:18, ¿va? Entonces voy a leerlo, si me pueden seguir con sus vistas, por favor. Dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por el que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente para hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también a vosotros conmigo. Bueno, sabemos de que precisamente estaba en esa colonia romana, y recordemos esta parte, que precisamente había muchos soldados retirados y también había esa aprensión, o más bien ese nacionalismo patriótico. Por lo tanto, era lo que se afrontaban los de la iglesia de Filipenses, y era precisamente lo que vamos a estar viendo ahorita, de que Pablo les pone esa parte, que a pesar del nacionalismo, a pesar de lo que exista, hasta incluso tintes políticos, pues ellos tendrían que permanecer y reflejar la vida de Cristo Jesús en contraste a lo que quizás el nacionalismo de ese punto pues les estaba tratando de inculcar, ¿no? Pues tratemos de ponerlo un poco en nuestro contexto, lo que nosotros pues nos enseña nuestro entorno, y incluso la nacionalidad lo que nos está enseñando. Entonces, ahora ya no son esa nacionalidad que ellos tenían, que muchos podrían haber venido de parte de ese punto que eran nacionalistas. Ahora su nacionalidad, ¿cuál es? Su nacionalidad está en Cristo. Ahora su rey es Cristo. Ya no es pues el emperador de Roma, sino realmente pues pues tienen que, por así decirlo, tomar esta nueva cultura, esta nueva esencia del evangelio, esta nueva esencia del reino de los cielos en sus vidas. Entonces, esto era lo que tenía que marcar precisamente la vida de los filipenses. Y es la misma esencia que nosotros tenemos que igual nosotros comenzar a marcar en nuestra vida. Tomando un poco de lo que dijo Pablo, es igual para hacer este marcaje
este tiempo de que pues precisamente es un tiempo de perversidad, ¿no? Un tiempo de, como dice, de como que mucho oscurismo, por así decirlo, que se podría ver. Entonces, pues nosotros tenemos igual este llamado, las mismas, a lo mismo que está llamando aquí este Pablo a los de Filipenses, igual puede aplicarse para nosotros. Entonces, como les he repetido desde el principio que vimos Filipenses, trata de acentuar esto, Pablo, de que el vivir como cristianos significa que nuestra propia vida sea un reflejo, una representación de la vida de Jesucristo. Entonces, de hecho, hasta incluso en este tramo que acabamos de leer, pues igual pone ese mayor ejemplo, pues como Jesucristo, que precisamente Él se hizo hombre, aún siendo Dios. Entonces, hemos llamado esta parte siguiendo el ejemplo de Jesús. Para esto, pues vamos a comenzar a desarrollarlo, ¿vale? Vamos a primero desde el capítulo 1 versículo 27 hasta el 29. Gaby, ¿me apoyas, por favor? 27 al 29, ¿verdad? Sí, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ok. Bien, entonces, la primera parte que queremos ver aquí es precisamente dice comportaros como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí el Evangelio de Cristo es ¿qué es? Es precisamente qué es lo que enseñó Cristo. Entonces, ¿qué es? Y sobre eso precisamente nosotros nos tenemos que comenzar a comportar. Tenemos que ver qué fue lo que nos enseñó Cristo. Cristo, pues precisamente nos enseñó que Él es el Hijo de Dios. Nos enseñó igual a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Igual, de la misma manera, dijo que igual amáramos a nuestros prójimos. Después de ahí, dice que Él murió también por nuestros pecados. Esto igual nos enseñó Él y de qué nos hizo libres. Por lo tanto, también nos enseñó de que no solamente se quedó ahí, sino de que Él resucitó. Y no solo eso, sino que está a la diestra del Padre. Y no solo eso, sino que igual Él va a venir. Entonces tenemos que movernos sobre igual sobre esa esperanza. Nos enseñó esto. También nos enseñó de que somos salvos por su gracia. Es decir, de que no es de que por las obras que nosotros hacemos, pues precisamente nosotros somos salvos, sino es por su gracia. Es un regalo que Él nos dio a precisamente el morir por nosotros en la cruz. Y también Él nos dice de que nos enseñó de que cuando nosotros creemos en Él, pues ahora nosotros tenemos una nueva vida. De hecho, hasta incluso dice que nosotros somos vestidos ahora sí que de vestiduras blancas que fueron limpiadas con su sangre y de que esa vida vieja ya es como lo dice, una vida vieja y ahora somos llamados a esa vida nueva. Por lo tanto, pues sobre todo esto, Pablo les decía, se tienen que comenzar a mover, se tienen que comportar de esta manera, algo que sea digno. Entonces, recordando todo esto, pues nosotros tenemos que comenzar a ver esto y comenzar a comportarnos de esta manera. Bueno, no de la manera en que pues honre estas cosas. Ya soy un hijo de Dios. ¿Cómo actúa un hijo de Dios? Bueno, el hijo de Dios, pues primero que nada, se debe de tener una relación con el Espíritu Santo para, que lo vamos a ver ahorita igual, para que precisamente podamos mover en su fruto. Ser mansos, ser humildes, ser tener templanza, etcétera, ¿vale? Ahora, ¿por qué vivir así? Bueno, en Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Creo que es una razón muchísimo más que suficiente para por qué comenzar a tener este comportamiento que vaya de acuerdo a lo que el Evangelio de Cristo pues tenemos que tener en base. ¿Por qué? Porque Él lo hizo hasta incluso mucho antes que nosotros así que naciéramos. Por ahí hay un versículo en la Biblia que dice que desde que estaba en el vientre en el vientre de nuestra madre, ella me había visto. Entonces, vemos cómo el amor va escalando, más bien el amor de Cristo Jesús escaló tanto que hasta incluso fue, como dice la palabra, fue fiel hasta la cruz.
¿ok? Entonces es una de las, bueno, no es una, sino más bien es la razón, la primera razón. Él nos amó, nosotros podemos, o más bien nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y por eso igual es que es de que tenemos que caminar, tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que es el Evangelio. Y no solamente de acuerdo, sino dice digno del Evangelio. Solamente se utiliza esa palabra digno cuando pues precisamente estás haciendo algo que corresponde a eso. Entonces hay que vivir de acuerdo a todos estos principios que es el Evangelio de Cristo. Ahora, Pablo nos exhorta a vivir esto, pero cuando hay de esto, pues obviamente hay consecuencias. En esta parte vemos que precisamente, pues narra que hay persecución, que hasta incluso podrían vivir lo mismo que él, porque habíamos visto de que en la iglesia de Filipos estaba precisamente en un lugar donde estaba demasiado arraigado, pues las cosas que tenían que ver con el imperio. Por lo tanto, pues no era fácil. Así que no era fácil decir, ¿sabes qué? Mi verdadero rey no es tu rey, mi verdadero rey es Cristo Jesús y yo a él le soy fiel, yo a él le sigo. Entonces todo esto iba a traer persecución en ese tiempo, pero ahora en nosotros, ¿qué es lo que trae? Bueno, el hecho de que nosotros tengamos estos principios y vivamos de acuerdo a este evangelio, quizás, o más bien no, quizás gracias a Dios de que no, ya no hay persecución, al menos en el lugar donde estamos viviendo, no hay persecución, pero sí hubo, yo tengo uno de mis tíos que todavía vive y nos cuenta de que ellos tenían que caminar en la noche para ir a llegar al, bueno, perdón, caminaban de día y llegaban justamente en la noche ya cuando todo era oscuro y ahí eran, llegaban a una casa específico, ahí daban el evangelio y al día siguiente se levantaban temprano y otra vez llegaban a otra casa en otro pueblito a dar el evangelio, siempre en las noches, porque si no los apedreaban. Y pues eso todavía, ¿qué tiene? Como unos 30 años, 40 años, 30 años más o menos, ¿no? Es que acá No, tengo mi mamá. 50 años más o menos que sucedía acá en de este lado. Entonces, en ese tiempo todavía había persecución, pero ahora en nosotros, ¿qué? Bueno, el estilo de vida sí provoca algo que quizás, pues igual por el entorno en que nos movemos no se ve, pero sí, el hecho de que nosotros nos comportemos de acuerdo al Evangelio y ustedes, o sea, no me dejan mentir, ahora sí en el lugar donde trabajan, cada vez que todos son maestros, pero, o en otro lugar donde trabajan, allá Rich o algo así, y ponen el nombre de Cristo algo que es correcto, luego comienza a haber cierto rechazo o burla. Gracias a Dios que no pasa de ahí, va, pero sí son cosas que pues van ocurriendo. Puede ocurrir rechazo familiar, puede ocurrir rechazo de amistades, puede ocurrir igual negaciones a un puesto. Es decir, si tú no haces, lo haces de esta manera, a mi manera, que como dicen, el que no tranza no avanza, pues sabes que no se te va a dar. Entonces puede ocurrir estas partes, puede ocurrir murmuraciones, puede ocurrir exclusiones, pero pues nosotros, nuestro objetivo es ser dignos del Evangelio de Cristo. Y para eso precisamente es de que tenemos la parte de comunión como cristianos. Si perdemos esta parte en la cual existe un rechazo por aquellos que no tienen esa fe y no responden a ese Evangelio de Cristo, pero igual Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienen esta familia. Es por eso de que en esa parte dice, les voy a volver a leer, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Ven cómo precisamente es combatiendo juntos? No es de que vayan a ir todas a la guerra en esta ocasión así, pero sí existe esa plática. Por eso es de que está una comunidad, por eso es de que está la fe. Vamos al núcleo familiar. Cuando tú tienes una cercanía en la familia, tú siempre tienes una persona que vas y le cuentas y le acercas y le dices, ¿sabes qué es que me pasó esto y esto y esto y esto? Y ellos lo mejor es que sean cristianos y te aconsejen. Pero igual existe el núcleo de la iglesia, que precisamente combatiendo juntos van a seguir respaldando esa fe. Porque, pues muchas veces decimos, hijo, lo hubiera hecho de esta manera y hubiera sido muchísimo, muchísimo más fácil, ¿no? Entre comillas. Pero no, no era digno del evangelio. En cambio, vas y lo comentas con un hermano de la fe, te da un consejo, se pueden orar, se pueden platicar y todo eso, pues precisamente es compartir juntos que la carnalidad, lo que viene de nuestra mente y lo que es digno del evangelio. Entonces, por eso es de que quizás por un lado perdemos, entre comillas, algo, pero ganamos o tenemos acá la familia en Cristo, ¿vale? Vamos con el segundo punto.
Y este es del capítulo 2 versículo 1 hasta el 11. Ricardo, ¿me puedes apoyar, por favor? Del 2 hasta el 11, ¿verdad? 2 1 hasta el 11, por favor. Este, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada Nada hagáis contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ok, gracias, Rich. Bueno, Pablo nos dice en esta parte, sean humildes y no busquen el beneficio propio, sino más bien busquen el beneficio de los demás. Y quizás es algo que en esa época pues estaba arraigado, ¿no? El hecho de que pues tú comiences a prosperar más y más y más, sin importar las consecuencias. Ahora sí que el que está arriba, el que está abajo pues ya se amoló, pero no debe de ser así. Pablo les dice, ¿sabes qué? Primero que nada, busca el bienestar del prójimo y sin tener, por así decirlo, un beneficio propio, sino por el bienestar de la otra persona. Y es a lo que los llama Pablo. Y no es algo que sea muy raro, sino realmente como seres humanos es muy común. Es muy común estar buscando el beneficio propio. Eh, yo soy hijo único y no, a mí me recostó, bueno, también me recuesta compartir cosas. ¿Por qué? Porque siempre era todo para mí y yo para mí y todo eso. Entonces, aquellos que todavía no son padres y van a ser padres, tengan más de un hijo, por favor. O si no, tengan mucho y le dice, compártelo. ¿Por qué? Porque precisamente busca uno para sí pues sí, el beneficio. O sea, por eso no das paso sin guarache. Entonces, debemos de cambiar esa mentalidad por completo. ¿Para qué? Para que así precisamente se refleje el amor, que ahorita vemos de que precisamente ahorita vamos a tocar ese punto de que pone ejemplo de Cristo, porque nos amó, por eso hizo todo. Entonces, en el matrimonio, o sea, como ejemplo, siempre se lleva esto, ¿eh? El hecho de que debas de procurar el bienestar, en este caso yo el de mi esposa, pues es algo del día a día, y es algo en el cual te va moldeando. Así de la misma manera, pues igual mi esposita, yo he visto en varias cosas que pues ella prefiere, tenemos una historia de cuando nosotros salimos, todavía éramos novios, y creo que todavía no éramos novios, ¿no? Cuando fuimos al cine. No, todavía no éramos novios. Ujú. Y el chiste de que ella no le gustaban los jalapeños. Jalapeño. Los jalapeños. Y yo le dije, no, pues está riquísimo y todo eso. Ya hasta después me enteré de que ya hizo eso, pero pues no, jamás en su vida prueba y va a probar otra vez un jalapeño. ¿Por qué? Porque no es de su gusto, pero lo hizo porque precisamente quería verme feliz, quería verme bien. Entonces, fue su manera de mostrarme precisamente que quería conmigo, ¿no? Entonces, de esa misma manera, pues igual, ¿cómo podemos nosotros, pues precisamente a un hermano, pues precisamente decirle que él nos preocupa, que a nosotros le amamos, procurándolo, ¿va? Procurando su bienestar. Y no procurar su bienestar quiere decir de que vas a ceder en todo, ¿no? Igual el bienestar que a veces que es como dice el pastor el domingo, hay correcciones, pero es procurar su bienestar, procurar el bien. ¿Cómo vas a ver un hermano que lo amas? No solamente por decir, ay, te amo hermano, o ay, estamos preocupados por ti, no, sino que hay acciones que reflejan esto. Podemos ceder un lugar, podemos mandar un mensaje, podemos ahora sí que traer a plática algo.
X cosa que el Espíritu Santo igual nos puede llevar a hacer esto, pero debemos de dejar ser moldeados para esto, para trabajar la humildad en nosotros y reflejarla en este caso en la iglesia. Y pone el mayor ejemplo que puede existir, Cristo Jesús. Voy a ir parte por parte. Dice que Cristo lo hizo y puso el ejemplo. Primero que nada, siendo forma de Dios, como dice, no estimó el ser igual a Dios como a una cosa que aferrarse. Vemos de que él precisamente el hecho de aferrarse, ¿qué es? O sea, ¿sabes qué? O sea, yo por nada que pase, o sea, yo cómo voy a ir a salvar a esos que ni siquiera luego o sea, él sabía que muchos no íbamos a responder y aún así no se aferró a eso, sino que dejó su forma de Dios y se vino a ser hombre. Entonces, desde ahí nos dice, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué aferrarte a algo. O sea, Dios, ahora sí, Jesús siendo Dios, no lo hizo y es el mayor ejemplo que nos da. Nosotros no tenemos por qué aferrarnos a cosas. Después, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojarse de nosotros mismos. El hecho de soltar las cosas que dices, es que esto es mío, o sea, ¿cómo voy a yo agarrar y hacer esto por esa persona que pues ni siquiera lo merece o simplemente pues me hace caras el hermano o algo así? No, o sea, es despojarte a ti mismo, despojarte de ese orgullo que hasta incluso yo muchas veces yo le decía a mi esposa, ¿por qué no ibas a los jóvenes? Le digo, no, pues por rebelde y por orgulloso, porque dije, no, pues es que ese hermano, ¿qué me va a estar explicando a mí? Entonces, en este tiempo de jóvenes, o sea, dices, son cosas en las cuales nosotros nos tenemos que bajar. ¿Por qué? Porque simplemente es despojarte de lo que tú crees de que es bueno, de lo que tú crees que es correcto, sino que ser humildes, ayudar, ser humildes y estar ahí para el hermano. Después, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué es humillarte a ti mismo? Es simplemente hacer cosas que ni pensabas hacerlas por amor. ¿A quién? A un hermano. Y haciéndose, esto es importante, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Y obediencia es acerca de cosas que muchas veces va a costar trabajo, pero como dicen, misericordia quiero, no sacrificios. Dentro de esa obediencia está esa misericordia de estar realizando las cosas por los demás. Y ahora fue muerte hasta la cruz. ¿Pero para qué? Después dice, voy a leerlo la última parte, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo nombre de Jesús se doble, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros precisamente trabajamos esto, igual, ¿quién va a ser el exaltado? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque van a ver el reflejo de Él en nosotros. ¿Ok? Vamos con el tercer punto, que es penúltimo, y ya. Es versículo del capítulo 2 versículo 12 y 13, ¿vale? Suegro, ¿me puede apoyar? 2, 12 y 13. Sí, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bien. Primero dice que no es de si está presente o no, sino que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros igual tenemos que seguir trabajando. Y ya después de eso dice esto, ocupándonos de nuestra salvación. Y no es el hecho de que nosotros la vayamos a perder. ¿Por qué? Porque habíamos visto de que precisamente no es por nuestras obras, sino es un regalo de parte de Cristo Jesús que murió por nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere con esta parte? Bueno, se refiere a que nosotros debemos de ocuparnos en la con el sentido de poner atención en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nosotros, pues precisamente, agrademos a Cristo Jesús. Se los voy a leer en la NTV para que podamos tenerlo un poco más claro. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor,
Y esta parte igual es porque en la segunda parte, no, Él no nos deja solo. Dice esto. En la versión la Reina Valera dice, porque Él pone el querer como el hacer. En esta versión me gusta porque dice la siguiente manera. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Entonces, Él pone el deseo, igual nos da, ahora sí que el poder o nos da la habilidad para poderlo hacer. Pero entre este y este existe un pequeño espacio que habíamos visto hace un rato, la obediencia. Entonces, cuando nosotros prestamos atención y somos obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo, nos va a capacitar con el poder y con la fuerza para poder realizar lo que Él nos está poniendo el deseo. Es ahí donde entra igual la fe, lo que habíamos visto, lo que el pastor igual estaba predicando el domingo. La fe es ahí donde igual se comienza a pulir. Dios me está diciendo esto que haga. ¿Será posible? Ah, pues la obediencia, ¿no? Está ese tramito, ese estrecho. Pero en ese estrecho donde nosotros obedecemos, ¡pum!, se junta y ya nos da precisamente la habilidad para poderlo realizar. Él jamás nos va a dejar solos. Pero sí tenemos que procurar estar realizando lo bueno que precisamente corresponde a a la salvación. Por eso es de que dice, ocupándonos de nuestra salvación. ¿Vale? Vamos con el versículo del 14 al 18 y con esto ya terminamos, ¿vale? Ahorita me puede apoyar, por favor. Sí. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que con el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gracias, Sol. Bueno, viene esa palabra de ser, bueno, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y estas palabras vinieron a mi mente cuando estaba yo meditando un rato en esto. Irreprensibles y sencillos. Primero pone la palabra irreprensibles y yo me imaginé una persona irreprensible es como una persona intachable. O sea, que realmente no le puedes encontrar ni una sola cosa de cuál culparle. Pero igual se dan cuenta de que eso podría llevarlo al ego. O sea, cuando tú puedes llegar, sabes que a mí nadie me puede decir nada, que pues yo estoy mal y todo eso, podemos comenzar a exaltarnos. Pero enseguida, luego pone otra palabra, sean irreprensibles y sencillos. Es un contraste en el cual, pues precisamente Dios te puede comenzar a dar sabiduría para poder caminar. Se me viene ahorita el salmo que ya me aprendí, por si me lo preguntan, que precisamente dice no, ya se me olvidó lo que decía. Ah, sí, Salmo 1 que precisamente que dice que no ha andado en camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores, y hasta el último dice que todo lo que hace le va a salir bien, ¿no? Entonces, esa se habla de una persona que es totalmente irreprensible, pero igual le dice sean sencillos. Entonces, esto solamente se puede lograr de una sola manera. Como hemos venido viendo mes a mes, es solamente obra del Espíritu Santo, el que va a estar forjando tanto esta parte de ser perdón, sencillos, que habla de una naturaleza que es mansa, que tiene un carácter templado, que es humilde. Entonces todo eso lo va a forjar el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay forma de separarse de él. Tenemos que sí o sí tener una llenura de él. Y ahora, ¿por qué? Porque prácticamente dice que Pablo nos dice que nosotros seremos esos hijos sin mancha en medio de esta generación que es perversa y maligna. Son dos palabras que quizás dices, "Ay, se escuchan muy fuertes, o cómo va a ser perverso, cómo va a ser maligno y eso, pero la humanidad sin Cristo tiende a ir empeorando cada día más. Y o sea, el patrón que vemos es un patrón inevitable, que igual por eso es de que igual la tierra clama, los hijos de Dios claman por su venida. ¿Por qué? Porque vamos viendo esta decadencia del hombre. Entonces, igual
nosotros somos llamados a ser así irreprensibles y sencillos, no simplemente para que digas, ah, pues, o sea, soy eso para agradarle a Dios y eso sí, pero ¿para qué más? Para hacer luz. ¿Por qué? Porque igual Cristo Jesús está retrasando su venida. ¿Para qué? Para que precisamente todos le conozcan. Entonces, igual nosotros, por eso es de que ya le conocemos, gracias a Dios que nosotros ya le conocimos. Entonces somos llamados a ser irreprensibles y sencillos para poder ser esa luminaria, ser esa luz en medio de esta generación. ¿Por qué? Porque vemos la generación como cada vez más, pues, letras que simplemente las toman como algo normal y que hablan de cosas muy feas, películas que podemos ver de que antes eran antes era de eso, era muy sangriento, ahora lo podemos ver y ya. O incluso yo le digo a mi esposa, no, pon una película del 96 del 2000 o de algo así, porque ya todas las películas actuales tienen alguna escena sexual o palabras demasiado antisonantes, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que van a ir creciendo y que simplemente a las generaciones ya se les hace natural, pero no. En generaciones antiguas tú les preguntas y esos son generaciones que dicen, eso está muy fuerte, o sea, no está muy mal o algo así. Entonces nosotros somos llamados a ser precisamente esa luminaria en medio de esta generación, para que puedan conocer a Cristo. ¿Ok? Bueno, pues como conclusión llevemos una vida que refleje y que agrade a Cristo y no busquemos la vanagloria, sino busquemos precisamente el servir a los demás, así como Cristo lo hizo. Reflejemos el amor de Cristo en estas partes de servir a los demás porque precisamente nuestro mayor ejemplo es Él. ¿Vale? Pues vamos a dar gracias. Señor, gracias te damos por esta palabra de Filipenses que pudimos el día de hoy meditar y te pedimos que en nuestras vidas quede acentuado todo esto y que no simplemente nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que nuestra mente, tu Espíritu Santo comience a obrar para podernos dar algunas cosas que nosotros tengamos que cambiar en nuestra vida para poder agradarte a ti primeramente y poder ser un reflejo auténtico de ti en esta vida, que nuestra vida no sea una vida propia, sino que sea un reflejo de tu vida. Señor, también queremos tomar en cuenta, pues, el mayor ejemplo que es tu Hijo Jesucristo y que podamos servir, ser humildes, así como Él lo hizo. Sabemos de que jamás vamos a llegar a esa estatura, pero que sí sea un ejemplo a seguir tu Hijo Jesucristo. Y Espíritu Santo, te pedimos de que tú puedas obrar en nosotros, que nos llenes como iglesia, que nos llenes como individuos y que podamos ser un carácter que refleje a Jesucristo. Gracias por tanta paciencia, gracias por tanto amor y gracias porque aún estado en el vientre de nuestra madre, tú ya te habías fijado en nosotros. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a corresponder ese amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.